El caso de Marian Gonzaga no terminó el día en que fue detenida tras atacar con un arma blanca a otra mujer por celos. Para muchos, ese fue apenas el inicio de una historia mucho más compleja, más incómoda y más oscura, donde ya no solo está en juego la responsabilidad penal, sino la custodia de una menor, la credibilidad pública y los límites entre la justicia, las redes sociales y el espectáculo. Después del ataque que sacudió a la opinión pública, Marian pasó de ser una influencer de estilo de vida y maternidad a convertirse en un símbolo de violencia extrema amplificada por redes. El proceso penal avanzó. Se dictaron medidas propias del sistema de justicia para adolescentes y tras cumplir con el tiempo establecido bajo ese marco legal, Marian recuperó la libertad bajo condiciones. Para muchos, ese momento marcaba un cierre, pero para la familia, especialmente para la hija que tuvo con su expareja, era apenas el comienzo de una nueva batalla. Durante el tiempo en que Marian estuvo privada de la libertad, su hija quedó bajo el cuidado de su padre, José Said Becerril, y de la familia paterna. Fue una medida que, en ese momento, parecía lógica. La madre enfrentaba un proceso penal por un acto de violencia grave y la prioridad inmediata era la estabilidad de la menor. La justicia familiar intervino y otorgó la guarda y custodia provisional al padre bajo el argumento del interés superior de la niña. Sin embargo, cuando Marian salió del centro de internamiento, el conflicto explotó con más fuerza. Marian reclamó públicamente su derecho a convivir con su hija. En redes sociales comenzó a compartir mensajes donde se mostraba afectada, llorando, asegurando que no le permitían ver a su bebé. Desde su versión, el padre estaba utilizando el proceso penal como una herramienta para separarla de su hija de manera injusta. Desde la versión del padre y su familia, la situación era completamente distinta. Sostenían que Marian no ofrecía un entorno estable ni seguro para la menor y que los antecedentes de violencia no podían ignorarse. Así comenzó una disputa que dejó de ser privada casi de inmediato. El conflicto por la custodia se trasladó a redes sociales, entrevistas, comunicados indirectos y filtraciones. Cada movimiento era observado, interpretado y juzgado por miles de personas que no formaban parte del proceso legal, pero que se sentían con derecho a opinar. La menor, sin voz ni decisión, se convirtió en el centro de una guerra narrativa. Uno de los puntos más delicados fue el uso de la imagen de la niña en redes sociales. Desde el entorno del padre, se acusó a Marian de exponer a la niña con fines de victimización pública y monetización. Desde el entorno de Marian, se acusó al padre de usar el silencio y el control como una forma de castigo emocional. La justicia, atrapada entre dos relatos opuestos, tuvo que moverse con extrema cautela. El caso se volvió aún más tenso cuando surgieron versiones de que Marian no había cumplido con ciertas resoluciones judiciales relacionadas con la custodia y la convivencia. Se habló de desacatos, de entregas no realizadas y de movimientos que generaron alertas legales. En ese punto, el conflicto dejó de ser una discusión emocional y se convirtió en un problema jurídico serio, con posibles consecuencias penales adicionales. Para el padre, el argumento central fue siempre el mismo: la seguridad y estabilidad de la menor. Señaló que el historial de violencia de Marian no era un asunto menor ni un error aislado, sino un factor que debía considerarse de forma permanente. Para Marian, el argumento fue otro: que había pagado su deuda con la justicia y que su maternidad no debía ser anulada por un hecho del pasado. Ambas posturas chocan en un punto sin solución fácil, porque este caso no plantea una dicotomía simple entre buena madre y mal padre o viceversa. Plantea una pregunta mucho más compleja: ¿hasta dónde un acto de violencia define para siempre la capacidad de una persona para ejercer la maternidad y hasta dónde el Estado debe intervenir para proteger a un menor, incluso si eso implica separar a una madre de su hija? El componente mediático complicó todo más. Marian no es una ciudadana anónima. Es una figura con seguidores, con alcance, con una audiencia que reacciona emocionalmente a cada publicación. Cada historia que sube, cada lágrima que muestra, cada silencio se convierte en una herramienta narrativa. Y del otro lado, el padre, sin la misma exposición, es juzgado desde la sospecha, desde el desconocimiento, desde la narrativa incompleta. Las redes sociales no conocen el principio del interés superior del menor, conocen el morbo, el drama y la polarización. Mientras tanto, los tribunales avanzan lento, como siempre. Se analizan peritajes psicológicos, entornos familiares, capacidades parentales,
antecedentes, cumplimiento de medidas. Todo eso ocurre lejos de las cámaras, lejos de los comentarios, lejos de los juicios instantáneos. Pero el daño mediático ya está hecho. La menor crece en medio de un conflicto que no eligió, un conflicto que la expone indirectamente, aunque su rostro no aparezca. Un conflicto donde cada decisión judicial es interpretada como victoria o derrota, no como una medida de protección. Este caso revela algo más profundo sobre nuestra época. Vivimos en una sociedad donde la justicia compite con el algoritmo, donde los procesos legales se narran en tiempo real sin contexto, donde la violencia se convierte en contenido y la maternidad en argumento. Marian Gonzaga ya no es solo la joven que atacó por celos, es el centro de un debate sobre responsabilidad, redención, castigo y derechos parentales. El padre de su hija ya no es solo un hombre que pide custodia, es presentado como villano o protector dependiendo de quién cuente la historia. Y en medio de todo, una niña que debería ser invisible para el espectáculo, pero que termina siendo el eje de una narrativa pública brutal. Este conflicto no tiene un final claro todavía. Las resoluciones pueden cambiar, las medidas pueden ajustarse, pero el caso ya dejó una huella profunda. Mostró cómo una tragedia personal puede transformarse en un circo mediático y cómo la justicia, cuando se mezcla con redes sociales, pierde claridad ante la opinión pública. Al final, esta historia no trata solo de una influencer, ni de un padre, ni de una disputa legal. Trata de los límites que como sociedad aún no sabemos poner. Trata de cómo consumimos el dolor ajeno y trata de una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Quién protege realmente a los menores cuando los adultos convierten sus conflictos en espectáculo? Porque en este caso, más allá de culpas y versiones, hay una verdad innegable. La violencia no terminó con el ataque, solo cambió de forma.